Doctor Luis Carlos Alatorre Cejudo, él es el director general del organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua. Doctor, buenas noches, de antemano gracias por su tiempo. Muy buenas noches, arquitecto Héctor Benavides, un gusto estar en su programa y sobre todo agradecer que por primera vez, desde que iniciamos esta crisis y que la veíamos desde el año pasado y ahora que ya la tenemos encima, pues se ha acercado aquí a la Conagua. Y le sigo al exhorto y le hago el exhorto público de que interactúe un poco más con la Conagua para estar bien informando a toda la comunidad de Nuevo León. Por su tiempo, mire, muestro lo que publica nuestro periódico Milenio Diario de Monterrey, nota de Orlando Maldonado. Titular de Segov ve viable traer agua del Río Bravo, lo que debió haberse hecho hace 6 años. ¿Puede ampliar usted? ¿Van de la mano el proyecto denominado Cuchillo 2 con agua del Río Bravo, doctor? No, yo creo que hay una descontextualización geográfica y un conocimiento mínimo de la geografía y lo que implica la hidrografía. El Río Bravo está comprometido a aguas internacionales, es decir, están comprometidas a un tratado de aguas internacionales. Y el segundo acueducto del Cuchillo 2 no tiene nada que ver geográficamente ni hidrológicamente con el Río Bravo. Entonces, ¿está mal informado el señor secretario de Gobernación? Pues yo creo que en términos generales se pudo haber confundido por los nombres de los cauces y los ríos, más que nada. Pero sobre todo por la nota. Yo aludo al entrevistador que probablemente fue un error de dedo o hubo un tema ahí, pero no tiene nada que ver el Río Bravo con el segundo acueducto del Cuchillo. No, pero su opinión es la que nos interesa de usted como director de este organismo y por la jurisdicción, tengo entendido, ¿verdad? También comprende, supongo, Tamaulipas, ¿no? Y Nuevo León. ¿Es así, Doc? Sí, nuestra jurisdicción, nuestro ámbito territorial empieza desde Chihuahua, Coahuila, sí, en una parte de Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, y usted puede sí darnos su opinión. Dice usted que no es factible, como en una reunión así, pues el propio gobernador también pues dio a entender esto y así lo entendimos muchos. No, bueno, primero me gustaría empezar explicando que indudablemente uno de los proyectos que mayor certeza jurídica y administrativa tienen y que está amarrado al acuerdo de 1996 signado por Tamaulipas y Nuevo León es el segundo acueducto del Cuchillo. Ese segundo acueducto tiene algunas cláusulas que hay que cumplirle a Tamaulipas, pero hasta ahorita es uno de los proyectos que a mediano plazo podrían estarse concretando. Oiga, Río Bravo, dije yo, ¿verdad? No Pánuco, yo sí. Hablo de lo que se manejó hace 6 años, perdón, no, hablo yo del río Pánuco, el proyecto avanzado del que inclusive, doctor, se pagó una multa ahí de 14 millones, hablo yo de ese proyecto fallido al que se opusieron empresarios y pues un candidato a la gubernatura y personas que pues aseguraban había agua hasta por 15 años más y que resultó pues una mentira. A eso me refiero. Ah, bueno, ahora sí ya nos ubicamos. Ándele, sí, bueno, porque se me hacía a mí medio raro esto, ¿no? Bueno, entonces sí, hablando de esa posibilidad, actualmente tengo entendido por la información que se dio el día de ayer, pues está cediendo el sector industrial 24.7 millones de metros cúbicos como parte de las concesiones que tiene. Y también ahora el sector agrícola se está comprometiendo a dar un 50% del total. Esto equivale a aumentar la llegada aquí de cuántos metros cúbicos o litros más bien por segundo, que es como se tiene la medición. ¿Esto en qué, en cuánto tiempo resolvería este problema que estamos viviendo en este momento miles de familias aquí del área metropolitana y también fuera del estado, digo, fuera del municipio de Monterrey? Sí, señor. Qué bueno que me pregunta eso porque como Conagua tenemos que dar los datos correctos. Sí. En cuanto al sector industrial, hay que decir que en la zona metropolitana de Monterrey tiene una concesión total de 58 millones de metros cúbicos. Al día de hoy,
en Conagua, de forma oficial y administrativa y jurídicamente, solamente tenemos convenios cerca de 10 millones de metros cúbicos, de los cuales 6.7 son agua física y la diferencia, 3.3 millones, en agua administrativa que sería repartida entre los pozos que está haciendo actualmente Agua y Drenaje. ¿Cómo lo manifestó el sector industrial? Pues se me hace que hizo cuentas con otro tipo de apoyos, porque mencionó incluso agua embotellada, pero esta información en forma tangible, cuantificable, para Conagua no la tenemos. A nosotros lo que nos interesa es el agua inyectada directamente a la red de agua potable. Hasta ahorita nada más hay convenios por 10 millones. La otra mitad que ellos dicen, Conagua no puede manifestarse al respecto porque no tiene esa información tal cual. El volumen que actualmente tenemos cedido por la industria en la zona metropolitana de Monterrey serían aproximadamente solamente 500 litros por segundo, lo que podríamos estar alcanzando una vez que se integren a la red. Por otra parte, es de destacar y quiero agradecer públicamente a la industria que siempre ha estado con nosotros. Son aproximadamente 38 empresas que todas ya están cediendo agua física. Sin embargo, aprovecho el medio de comunicación para aquella empresa que no se ha acercado porque tiene algún problema o rezago ante Conagua, es el momento de acercarse. Por otra parte, agradecer al sector. ¿Cuáles serían, doctor, hablando con más claridad? Aquí se lo hemos pedido a todos, al director de Agua y Drenaje, al propio gobernador. ¿Qué empresas son las que se resisten aún, viendo la circunstancia que se vive, a ceder agua de sus pozos, que está concesionada, no es de ellos? ¿Qué empresas son, al menos para saber nosotros también, vaya, no solo los medios, sino la opinión pública, porque es muy grave una actitud así? Lo que sucedió con Heineken, que tuvieron que casi decirles, bueno, o la dan, y tuvieron que darla. Pero hay otras empresas que sabemos extraoficialmente que no están colaborando con ustedes, las autoridades. ¿Cuáles son esas empresas? Bueno, hay que decir que en términos oficiales y por disposiciones de la Ley Federal de Información no podemos compartir los nombres totales, pero en total, para que se dé una idea, son 63 empresas que tienen aproximadamente 50 millones de los 58 que tiene la industria y solamente se han acercado 39, es decir, hay un diferencial de 24 empresas que creemos nosotros y hacemos el exhorto de que se acerquen a la brevedad y que todo el volumen que nos puedan aportar cuenta. Ahorita es sumar esfuerzos. Por otra parte, si me permite, arquitecto, pues destacar que el sector agrícola ha estado apoyando, la zona citrícola le ha dado toda la confianza con agua y nos ha cedido un volumen de 1 metro cúbico por segundo durante 7 días al mes. Pero ahorita incluso nos están diciendo que agarremos, si hay más días, que la tomemos, porque esa agua es muy significativa para mantener el nivel de la boca y poder estar surtiendo agua a la zona sur de Monterrey, que entra para aquella región de Santiago. Y por otra parte, el distrito 031 Las Lajas, que ha cedido 12 millones de metros cúbicos, que ya se están utilizando porque se ha incrementado la asignación de Conagua en el cuchillo. Ahorita se sacan más de 5 metros cúbicos por segundo y esos 12 millones se están contabilizando en el excedente que está incrementando el volumen al cuchillo. Doctor. Entonces, esa es la situación, señor. Sí. Doctor, insistiéndole yo un poquito en qué empresas no y qué cantidades, hoy, 13 de julio, ¿cuántos litros por segundo se necesitan para que ya no falte ningún sector y Agua y Drenaje respete los horarios establecidos por ellos mismos, que es desde las 4 o 5 de la mañana hasta mediodía? No se está respetando. Sí. En este momento que usted y yo platicamos hay bloqueos. Es decir, ¿cuánto es lo que se requiere pues, para que estas empresas entren en razón y cedan? Porque el agua no es de ellos, el agua es patrimonio de todos. Usted lo sabe mejor que yo, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Hay un matiz que sí hay que ser muy categórico y enfático para no generar falsa expectativa. Es decir, ni todo el volumen de la industria ayuda a salir a esta situación, señor. O sea, lo que queremos es que, la verdad, ahorita tenemos un diferencial del 35% de las fuentes, ya perdimos Cerro Prieto, tenemos muy poco volumen en la boca, prácticamente se puede decir que también la hemos perdido,
pero se sigue usando para la zona sur. Le digo categóricamente y enfáticamente que ni todo el volumen de la industria sirve para salir adelante esta situación. Ellos tienen solamente 58 millones de metros cúbicos y ahorita tenemos un diferencial aproximadamente de 4 metros cúbicos por segundo. Es decir, este volumen no nos da esa dotación. Entonces, lo que sí nos ayuda a mitigar ese diferencial que traemos. Sin embargo, las acciones que se están haciendo de ir perforando pozos y ir por otros afluentes, como bien decía la nota del inicio, Santa Catarina, El Pablillo, Ramones, ahí podemos incrementar hasta 1 metro cúbico por segundo más. Ya traemos 1 metro cúbico por segundo más en pozos, 125 pozos se han integrado a la red. Entonces, ahorita prácticamente, aunque perdimos el Cerro Prieto, traemos, como estábamos anteriormente, hay que recuperar 1 metro cúbico más a la brevedad. Y ese es el compromiso que estamos haciendo con el gobierno del Estado y el compromiso que se nos pidió ayer por el secretario de Gobernación y el director general de Conagua, de buscar esos afluentes que nos permitan incrementar la dotación. Pero doctor, hay que decir que si no llueve, sí, difícilmente podríamos salir de esta situación en el corto plazo. Eso que usted nos dice, pues es muy delicado. La pregunta también no se ha respondido. El estado actual de los acuíferos, de donde se alimenta el área metropolitana y buena parte del estado, ¿se asegura extraoficialmente que están abatidos o están sobreexplotados? ¿Cuál es la opinión de Conagua a través de usted de los acuíferos? Sí, por ejemplo, en todos los acuíferos de la zona metropolitana de Monterrey ya no hay disponibilidad. Es decir, aunque venga un usuario a pedirme un pozo más, no se lo puedo autorizar. Es decir, el balance hidrológico entre las entradas y las salidas que tiene el balance hidrológico del acuífero ya nos inhabilita poder dar un permiso más. Es decir, y aunado al esquema de sequía que estamos viviendo de que no hay aportaciones de precipitaciones y al incrementar el número de pozos, agua y drenaje, pues indudablemente ya veníamos registrando un abatimiento y ahora se está agudizando el abatimiento en algunos sectores. Es por eso que estamos interactuando muy de la mano con Agua y Drenaje en Monterrey para saber dónde estratégicamente ubicar los nuevos pozos para tratar de conseguir un equilibrio hidrológico y no tener afectaciones a otros usos que tenemos dentro del mismo acuífero. Entonces, la situación es crítica también. Un acuífero funciona como una presa. Si no hay entradas de agua, pues tampoco tiene recarga el acuífero. Muy bien, muy bien. Dos preguntas nada más de respuesta corta, si no tiene inconveniente, porque nos está ganando el tiempo. La primera tiene que ver con una declaración de hace exactamente una semana del director Germán Martínez. Él dijo que 220 pozos se iban a tener de apoyos. Esos 200 pozos, ¿de dónde se están haciendo? Y si no hay agua porque están agotados los acuíferos, ¿de dónde va a salir el agua? Si es que entendimos bien la declaración de hace una semana. Fue en una de las reuniones de la mañana, de conferencia de prensa, vaya, del presidente, y ahí habló él. Fue el día, exactamente, aquí lo tengo, el día 13, perdón, el día 6. Sí. Sí conozco esa nota. ¿Esos pozos de dónde están o de dónde van a salir? No, los pozos se están haciendo en toda la zona metropolitana de Monterrey y algunos son otros pozos profundos en la Huasteca, por ejemplo. Hasta ahorita llevamos 125 pozos e indudablemente ya estamos integrando un estudio porque estamos viendo que indudablemente se están abatiendo el acuífero. No se ha agotado el acuífero, lo que digo que es que ahorita por prelación al uso público urbano le estamos dando preferencia a agua y drenaje de perforar donde sea más factible. Entonces, estamos haciendo un modelo tridimensional de los niveles de los acuíferos para ver dónde colocar de forma equidistante esos pozos y que no haya, y evitar la competencia entre esos pozos y que el abatimiento sea más modulado espacialmente y que no se concentre solamente en unas zonas, ¿no? Que eso nos puede orillar a perder otros pozos que estaban funcionando con anterioridad. Entonces, esos 125 pozos se ha buscado que estén esparcidos en los acuíferos que mejor calidad del agua tienen. Se les está aplicando también, una vez que se integran, cloración para evitar cualquier problema. Y
la otra fase, la segunda fase de pozos profundos, que son casi la mitad, aproximadamente 90 pozos, 100 pozos más que faltan aproximadamente, los vamos a distribuir de tal forma que se garantice la sustentabilidad hídrica del acuífero para no comprometer el funcionamiento de otras fuentes que tiene agua y drenaje con anticipación. Doctor, efectivamente lo ratifico. Sí, entonces son, dice usted, 125 que ya están, faltaría 95 de los 220 anunciados hace una semana. El número es correcto, es así, ¿verdad? Así es. Señor. Bien. Finalmente, a corto, mañana, hoy, en este momento que se está haciendo, a mediano y a largo plazo, ¿cuánto nos queda de agua si no llueve? Es lo que nos preguntan todos los días. Su opinión técnica. Sí, la opinión técnica es que prácticamente las dos fuentes que íbamos a perder, que consideramos que en el corto plazo se cumplió desgraciadamente, que es La Boca y Cerro Prieto. Hay que decir que no perder de perspectiva que el Cuchillo tiene agua para más de 2 años funcionando a 5 metros cúbicos por segundo, a la máxima capacidad que tiene el acueducto. O sea, por el tema del Cuchillo de perderlo en el corto plazo, eso es imposible. Tenemos agua para más de 2 años ahí, almacenada. Por otra parte, en el corto plazo, como bien dice usted, eso es lo que más nos interesa, porque la situación, día a día nuestra ciudadanía reclama la falta y la carencia de la dotación en cantidad y calidad del agua. La integración de los pozos es importantísima, esta que vimos. Vamos a ir por hacer las preparaciones ya del Santa Catarina, Pablillo, Ramones, también en el río Potosí, puesto que ahí se está haciendo la presa Libertad. Ahí mismo podemos poner una batería de pozos que permita obtener el agua superficial, que ya está concesionada, agua de drenaje. Por otra parte, la modulación de los sectores de la red de agua potable. Hemos entrado con toda la fuerza en Conagua a interactuar técnicamente con ellos para ayudar a modular las válvulas y hacer un reparto más equitativo del agua. Pero sin embargo hay que decir que la red tal y como está, sí está resultando un poco difícil, y menos cuando tenemos un déficit del 35% de lo que normalmente se le inyectaba a la tubería. Eso en el corto plazo hay que hacer. En el mediano plazo, indudablemente, está el segundo acueducto del Cuchillo. Es un tema que ayer lo platicamos, lo vimos con nuestro director general y con el secretario, ¿sí? Y ese es el que le vemos más certeza. Es un proyecto que aproximadamente ronda, para que lo sepa la comunidad, 20,000 millones de pesos aproximadamente, considerando que se tiene que hacer un emisor de aguas tratadas a la presa Marta R. Gómez, que está en Tamaulipas. Muy bien. Doctor, un minuto. Sí. No, digo, un minuto nada más nos queda. Creo que es importante. Es una observación que hace también un televidente. Nos dice que de las 63 empresas que pueden aportar de sus pozos agua, 24 no. ¿Qué volumen representan esas 24? Y de hacerlo, ¿resolverían, como usted dice, al corto plazo el problema que tenemos? ¿Esas 24 empresas? No, como digo, no resolvemos el problema con el sector industrial. Hay que decir que el sector industrial también mantiene una necesidad de nuestra sociedad, que es el empleo. ¿Con qué entonces? Les estamos pidiendo aproximadamente el 20%, más o menos, entre el 15 y el 20% de su concesión, que la pudieran estar aportando. Porque también pues hay industria que depende directamente del agua y también tienen empleos. Entonces estamos sopesando el costo-beneficio, y ese es el análisis que llegamos, puesto que ya tenemos un marco de acciones en corto plazo, más el sector industrial, más las nuevas fuentes. Pues indudablemente en los próximos meses podríamos estar integrando más volumen necesario para volver por lo menos a 14 metros cúbicos o 13 metros cúbicos de los 16 que se requiere para la red. Podemos cerrar diciendo que pues, la única salida es que llueva, ¿es así? ¿Hoy? Así es, señor, así es. Y haciendo cada quien la parte que nos corresponde, ¿verdad? Es decir, cuidando... Por favor, un exhorto a la sociedad, sí. La poquita agua que tenemos. Doctor, muchas gracias, y ojalá que nos mantengamos en comunicación para contar con la opinión de ustedes. Muy importante también para la opinión pública saber cuál es la posición de Conagua, porque batallamos un poquito en obtener esta primera entrevista. Sin problema, señor. De aquí en adelante será así. Qué amable. Un saludo a todos.
A sus órdenes, doctor. Muy amable. Pasamos a